Mi nombre es Osiel Núñez Quevedo. Fui presidente de la Federación de Estudiantes al año 73. Me formé como ingeniero de ejecución en Copiapó, en la Escuela de Minas de Copiapó, o la sede de Copiapó de la Universidad Técnica del Estado. Después derivé a la Escuela de Ingenieros Industriales acá en Santiago. Allí también me correspondió ser presidente de esa escuela. Por lo tanto, estudié muy poco. Y después presidente de la federación, como lo señalé. La década del 60 era una década que estaba preñada de cambio. Es decir, en cierta medida yo digo, los jóvenes de entonces tuvimos dos matrices. Por un lado, la matriz de los hippies, ¿no es cierto?, que surge en Estados Unidos y que clama por la paz en las circunstancias de la guerra de Vietnam, que en vez de las armas enarbola una flor, ¿no es cierto?, y que habla de una sociedad distinta, una sociedad de hermanos, una sociedad buena para todos, ¿ya? Entonces, por un lado está esa vertiente, y por el otro lado está la vertiente de algo que conmocionó a América Latina y al mundo, y que fue la Revolución Cubana. En general, era una década en donde todo estaba preñado de cambio, todo preñado de cambio. La posibilidad de construir una sociedad diferente, una sociedad distinta, era real y se veía en cierta medida a la distancia de las manos. Es decir, era posible un cambio en la perspectiva de un desarrollo humanista muchísimo mayor, que significara un salto dentro de lo que era el concepto de ser humano. Cuando a mí me correspondió ser presidente allá en Copiapó, porque fui presidente también de la sede en Copiapó, mostró en cierta medida lo que significaba también el avance de las fuerzas de izquierda, de las fuerzas progresistas, y que fuimos capaces de llegar a tener la federación. Nosotros allá nos vinculábamos con el trabajo de los pirquineros, por ejemplo. Si tú me preguntas en términos personales, yo te digo, para mí una de las experiencias más grandes que tuve siendo estudiante es cuando los fines de semana me iba a juntar con los jóvenes pirquineros y yo entraba a trabajar con ellos a su pirquén, les conocía, veía lo difícil de su acción, el sueño de todo pirquinero de que a lo mejor voy a cortar veta, y nosotros viendo de qué manera podíamos ayudarle como estudiantes de mina, estudiantes de metalurgia, en la posibilidad de plasmar en realidad de que cortaran la veta. Entonces arrastrábamos a otros jóvenes también a que pudiéramos contribuirle a esos jóvenes pirquineros en su desarrollo de trabajo. Y todo eso fue madurando, todo eso fue significando el que tomáramos conciencia cada vez mayor del rol que nos correspondía, y no solamente conciencia, sino que al mismo tiempo tomando acciones con más decisión respecto al papel que teníamos que jugar como agente transformador social. Este fue un proceso en que en un momento determinado nos empezamos a dar cuenta de que lo que significaba el poder del capital, lo que significaba esto que había pedido Nixon de hacer ladrar la economía chilena, de cómo nos destruían económicamente, de cómo
el paro de los camioneros, que hoy día sabemos fue financiado con dólares venidos desde allá de Estados Unidos, que los podían, por lo tanto, mantener todo lo que quisieran. ¿Qué les importaba mover sus camiones o no si estaban recibiendo dólares para todo lo que era su mantención? Y a lo mejor más, su mantención y más a lo mejor. Entonces, a ellos eso no les afectaba, pero a nosotros sí, mucho, mucho. El desabastecimiento que lograron generar fue real, no fue una cosa ficticia. Por lo tanto, este clima de odiosidades que sembraron fue algo que se notaba por doquier. Y por eso es que en un momento determinado, incluso consigna central fue el no a la guerra civil. Como estudiantes, teníamos que quedarnos todas las noches, como estudiantes, grupos de nosotros, nos quedábamos en la universidad cuidándola, porque identificado como estábamos con el proceso que se llevaba adelante, sabíamos que éramos podíamos ser un objeto fácil para Patria y Libertad, que eran los que hacían los atentados. Y cuando estábamos allí, pasaban efectivamente camionetas con Patria y Libertad rodeando y nosotros iluminando, qué sé yo, diciendo, cuidado, nosotros estamos acá. Teníamos que cuidar nuestros campus, teníamos que cuidarlo. Entonces era algo que tú lo veías, esto iba para mal. Y eso fue lo que llevó incluso a Allende a que llamase al rector Kirchberg el día 10 en la tarde-noche, para decirle en conocimiento de que nosotros el día 11 inaugurábamos la exposición por la vida siempre, que también estaba asociado a poner el empeño en tomar conciencia de que no podíamos llegar a la guerra civil, lo que significaba lo que significaba un golpe de Estado en nuestro país, lo que significaba el fascismo. Y en conocimiento de que inaugurábamos esa exposición, Allende le plantea a Kirchberg si lo invitaba a la universidad porque iba a ser un anuncio importante a todo el país. Y ese anuncio era el plebiscito. El día 11 nosotros no tuvimos ataque a la universidad. Pasaron patrullas, buses con militares, fundamentalmente con marinos, me recuerdo una, pero no hicieron ningún ataque a la universidad. Pero todo el alrededor era tiroteo, y fuerte. Y a tal nivel que cerca de las 4 de la tarde se discute, nosotros ya estaba claro que no había resistencia, y se discute cerca de las 4 de la tarde si era adecuado el que los estudiantes decirles, oye, vayámonos a las casas, o sea, terminemos la toma, y el golpe se impuso. Pero a esa altura no era posible, era tal la cantidad de tiroteo que había en los alrededores que no era responsable, y por lo tanto nos planteamos de que la gran tarea que teníamos era cómo resguardábamos a todos quienes habían acudido al llamado a la FEUT. Y llegó cerca de las 6 de la tarde una patrulla militar y que pidió hablar con el líder de los estudiantes. Esto fue frente a la Casa Central, la FEUT estaba en un costado de la Casa Central, un poco más hacia atrás, detrás del Casino de las Chinas, detrás del Casino de La Pancha. Y cuando esa patrulla pide, vamos un grupo de dirigentes, va a cruzar el espejo de agua, el puentecito del espejo de agua, para ir donde... Dice, no, solamente el líder. Entonces me dice, no, solo no vayas, te van a matar. Pero había que, o sea, en esas nuevas condiciones había que hacerlo, me fui donde ellos, crucé solo. Y ahí me encuentro con un oficial, eran como unos 6 oficiales, entre ellos un oficial de carabineros también, y
Entonces, dice que él tiene en corto, él tiene la responsabilidad de tener desalojada la universidad antes de las 12 del día siguiente, que yo a él no lo conozco, pero que él lo iba a cumplir, y yo le digo, bueno, ¿qué problema? Nosotros estamos en disposición de salir. Y me dice, ¿incluso ahora? Yo le digo, sí, incluso ahora. Pregunta si tienen buses, dicen, sí, disponemos de buses, y el oficial de Carabineros le dice, sí, pero estamos a minutos del toque. A las 6 de la tarde empezaba el toque de queda. Por lo tanto, no podíamos salir en esas condiciones. Y él se comprometió a que al día siguiente llegaba con buses con el objeto de ubicar a quienes aquí estábamos en puntos neurálgicos de la ciudad con el objeto de que después se fueran a sus casas. Ese fue el compromiso que adoptó. Me recuerdo que yo ya regresaba, ya nos separamos y me llama y me grita, digamos, yo voy a cumplir el que mañana esto está desalojado, por las buenas o por las malas. O sea, él lo iba a hacer. Yo le digo, no hay problema. Me regresé. Esto también lo dimos a conocer, esta entrevista la dimos a conocer a los estudiantes. Pero en ese minuto se nos planteó algo. Nosotros antes, entre Casa Central y la Escuela de Arte, cruzábamos abiertamente, no teníamos ningún problema. A partir de ese instante nos dice, no pueden cruzar esa calle, y empezaron ahí a colocar soldados, y el destacamento con que andaba, que era el primer destacamento que llegó acá, que fue de un regimiento de Quillota. Y los colocan, los ubican en la Villa Portales, enfilados hacia lo que es la Escuela de Artes. Un muchacho, me recuerdo, quiso cruzar la calle, le dispararon, ya quedamos ahí, allí es donde nosotros empezamos a quedar ya rodeados. Y cuando cae la noche, empiezan a tirotear fundamentalmente a la Escuela de Arte. Y eso fue muy, muy duro porque yo me recuerdo María Victoria, que era la secretaria del rector, en un momento determinado entra en una crisis nerviosa porque los disparos ya los teníamos al lado, digamos. Y eso nos llevó a que a recorrer toda la Casa Central y a todo el mundo decirle tenía que ir a la sala del Consejo, a la sala del Consejo Superior. ¿Por qué? Porque había un par de estufas de gas y porque dijimos no, el estar hombro con hombro, estar pegadito, significa no sufrir, digamos, las tensiones como las que había tenido María Victoria. Y yo le digo, una vez la vi y le dije, María Victoria, no tienes idea lo que sirvió lo que te ocurrió, digamos, lo que le había pasado. Porque por lo tanto, en el edificio, la parte de cristal estaba solamente rectoría, el rector con su señora. Yo estaba 12 oficinas un poco más acá, con otra dirigente estudiantil, y los muchachos que estaban acá en la sala del consejo. ¿Y por qué esto es importante? Porque en la madrugada, cuando se ataca ya la Casa Central, no dijeron agua va, o sea, simplemente vino la descarga de fusilería y evidentemente todo lo que estaba en el mismo nivel lo barrieron completo. Hacia arriba igual se destruyó, pero ya tanto en rector como los pocos que no estábamos ahí, no estábamos en el piso bajo, que si estuviesen los estudiantes como lo estaban antes de tomar la medida de que se fueran a la casa, aquí a la sala del consejo, habría sido una matanza grande, Entonces fue un elemento de circunstancia el que nos salvó acá en la Casa Central. Y nos gritaban que saliéramos, pero no daban chance, es decir, dejaban de disparar, gritaban que saliéramos, pero de inmediato empezaban de nuevo a disparar. Entonces no había posibilidades reales, hasta después de los 2 cañonazos, en donde ahí sí tuvimos la posibilidad de salir. Cuando yo salgo del lugar donde yo estaba, ya los gruesos de los que estábamos en la Casa Central estaban en ese pasillo grande y yo quedé inmediatamente ahí
bajando la escalera, ahí mismo es donde quedé guata al suelo en la posición en que estaban todos. Eso fue lo de en la noche. ¿Y por qué te digo que estando ahí donde el rector, a raíz de los tiroteos que empezaron a haber hacia la Escuela de Artes, ahí es donde cayó Hugo Araya con un disparo. Hugo empezó a desangrarse. Nosotros curiosamente teníamos teléfono y por lo tanto llamábamos a la Escuela de Arte y íbamos sabiendo cómo estaba. Y el rector llamó a distintos lugares para pedir una ambulancia, que teníamos una persona que se estaba desangrando, y le decían no podemos acudir allá porque es zona de tiroteo, es zona de tiroteo. Y de esa manera Hugo nos murió desangrado. A la universidad, los años de dictadura le significaron, de todo lo que se ha investigado hasta ahora, 88 miembros de su comunidad asesinados, algunos de ellos todavía detenidos, desaparecidos. La gran mayoría de ellos fueron estudiantes y en cierta medida eso también es comprensible por el nivel de compromiso que existía en el mundo juvenil y por otro lado el que la dictadura ubicó a los jóvenes también como sus enemigos. Los estudiantes, los profesores, los no académicos que tuvieron que vivir todo eso, en definitiva han dejado un legado muy grande desde el punto de vista de compromiso con un ideario. Allí no se estaba peleando por intereses exclusivamente propios, intereses que hasta de pronto son mezquinos. No, aquí era la mirada en todos. Mejorábamos nuestra vida en tanto todos mejoráramos nuestra vida. No queríamos solo sonreír nosotros, queríamos que nuestra sonrisa estuviera unida a la sonrisa de todo el resto. Entonces, hay un legado de una extraordinaria fortaleza. Lo que a mí me decían en la cárcel, estando en la cárcel, llegaban otros prisioneros y me decían, oye, puta, felicitaciones, los muchachos de la universidad fueron los que nos ayudaron a organizarnos en los camarines, en las escotillas del Estadio Nacional, fueron los que primero constituyeron las brigadas para que de alimentación, para que todos tuvieran el alimento justo, etc. Y eran solo, oye, bravo, qué bien la UTE. Y en cierta medida, fíjate, hay determinadas tareas que las vamos a tener que realizar. Tiene que haber algo que hable de ese rol que cumplieron la gente de nuestra comunidad universitaria en el Estadio Chile y en el Estadio Nacional. Tiene que haberlo. Y ese es un compromiso fundamentalmente de nosotros, quienes sobrevivimos eso, quienes sobrevivimos eso. ¿Cuál era el anhelo nuestro como universitarios, pero también que se unía al anhelo de todo el resto, de los que estábamos prisioneros, los que tuvimos que pasar por las torturas, por toda la barbarie que ellos llevaron adelante? Fue el nunca más. Lo que siempre enarbolábamos era el nunca más. Y sin embargo, y esto desgraciadamente es algo que me entristece, los fundamentos de ese nunca más, que es lo más grande que pudiéramos a lo mejor tener en estos 50 años, es feble. Porque los cimientos de un nunca más tendría que ser sobre el cimiento de la verdad, sobre el fundamento de la justicia, sobre el fundamento de nuevas instituciones que respeten la soberanía popular. Y resulta que eso no está. La verdad la conocemos a medias. La justicia, después de esa justicia en medida de lo posible de Elwin, significó
el imperio de la injusticia y nueva institucionalidad. Baste recordar que hasta hoy nos sigue rigiendo la Constitución de Pinochet. Y las Fuerzas Armadas no tuvieron ese cambio sustantivo de redefinición de su misión y siguen siendo las mismas. Por lo tanto, desgraciadamente, como señala un pensador español, esto de un país, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y yo no quiero que eso ocurra, no quiero que eso ocurra. Por lo tanto, lo importante de estos testimonios, de todo lo que ustedes vienen haciendo en virtud de la memoria, es extraordinario.